Hola, ¿qué tal? Espero estéis bien. Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. En esta ocasión vamos a hacer un problema planteado en selectividad en Murcia en julio del 2020 sobre geometría. El problema dice así: considere la recta R y el plano pi dados por las siguientes ecuaciones. La recta R viene en forma continua y del plano pi me proporcionan la ecuación general. El apartado A me dice: estudie la posición relativa de la recta y el plano. El apartado B: en caso de que la recta corte al plano, calcule el punto de corte y el ángulo que forman. En caso contrario, calcule la distancia entre la recta y el plano. Y el apartado C me pide que determine el plano que contiene a la recta R y es perpendicular al plano pi. Comenzamos con el apartado A, en el que me piden que estudiemos la posición relativa de recta y plano. Ten en cuenta que se pueden presentar tres situaciones: que la recta corte al plano, que esté contenida en el plano o que sea paralela al plano. Para ello necesitamos determinar los elementos característicos de la recta, que son el punto y el vector director, y del plano, que es el vector normal al plano. Las coordenadas del punto B sub R, punto de la recta, me las proporcionan los valores en donde se hace 0 el numerador. La primera coordenada es menos 1, la segunda coordenada sería 2 y la tercera coordenada es 1. Y las coordenadas del vector director de la recta R me las proporcionan los denominadores de esas razones, es decir, 2, 1 y 0. Y ya por último, las coordenadas del vector normal del plano me las proporcionan los coeficientes de x, y z en su ecuación general, es decir, 1, menos 2 y menos 1. Para estudiar la posición relativa de recta y plano siempre tienes que calcular el producto del vector normal del plano y el vector director de la recta. Ya me proporciona las tres opciones de las que os he hablado al principio. Vamos a multiplicar escalarmente entonces 1 menos 2 menos 1 y 2, 1, 0. Coordenada a coordenada tengo 1 por 2, 2, menos 2 por 1 que es menos 2 y menos 1 por 0 que es 0. Con lo que tengo 2 menos 2 igual a 0. Esto implica que los dos vectores son perpendiculares, el vector normal del plano y el vector director de la recta. Bien, en ese caso estamos en esta situación, en la que la recta puede estar contenida en el plano o ser paralela al plano. Son las dos opciones que se nos presentan. Vamos a ver la situación desde el punto de vista gráfico. Nos acercamos un poquito. Aquí tenemos el plano pi, y la primera opción es que recta y plano sean paralelas. Fíjate, la recta R, este es el vector normal del plano pi, y aquí vamos a representar el vector director de la recta R. Observa que son perpendiculares. Bien, en este caso la recta y el plano son paralelas. Vamos a ver la otra opción. Tengo el plano pi, tengo la recta R que está contenida en el plano pi. Fíjate, el vector normal del plano y el vector director de la recta. En este caso también esos dos vectores son perpendiculares. Este es el caso en donde la recta está contenida en pi, en el plano. Pero bien, ¿cuál de las dos opciones se presenta en este caso? Es muy sencillo dilucidar si es una o es otra. Tan solo tienes que coger un punto de la recta, por ejemplo P sub R, y fíjate, si P sub R pertenece al plano, R está contenido en el plano, pero si P sub R no pertenece al plano, R, la recta, es paralela al plano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es considerar un punto de la recta, P sub R, de coordenadas menos 1, 2, 1, y vamos a comprobar si ese punto P sub R pertenece o no al plano. Para ello vamos a sustituir las coordenadas del punto en la ecuación del plano, que es x menos 2y menos z igual a 4. Entonces sustituimos x por menos 1, la y que vale 2 y z que vale 1. Evaluamos la expresión y se tiene que menos 6 es igual a 4. Y eso es una contradicción. ¿Qué implica esto? Pues que el punto P sub R no pertenece al plano, no pertenece a pi. Y esto implica que se cumple la primera opción, es decir, que la recta y el plano son paralelos. Vamos a recoger la pizarra y vamos a abordar el apartado B, que es muy sencillo. En este caso tenemos que calcular la distancia entre la recta y el plano. Vamos a verlo desde el punto de vista gráfico. Este es el plano pi con el que estamos trabajando. Esta es la recta R, que ya sabemos que es paralela al plano pi. Para hallar la distancia de la recta R al plano pi, tan solo tienes que considerar un punto de la recta R, por ejemplo P sub R, y hallar esa distancia. Por lo tanto, la distancia de R a pi
se reduce a calcular la distancia de un punto de la recta al plano, en el caso en el que recta y plano son paralelos. Por lo que la distancia de R a pi, como hemos dicho, es la distancia de un punto de la recta a pi. Ten en cuenta que la distancia de un punto a un plano es la menor de las distancias del punto a los infinitos puntos del plano y se corresponde con la perpendicular trazada desde el punto al plano. Para calcular esa distancia se utiliza la expresión que os he puesto en la etiqueta. Por lo tanto, la distancia del punto al plano es el cociente que tiene como numerador el valor absoluto de la expresión numérica que se obtiene al sustituir en la ecuación del plano las coordenadas del punto, es decir, menos 1, menos 4, menos 1, menos 4, y que tiene como denominador la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas del vector normal del plano, es decir, 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. En definitiva, en el denominador tengo raíz cuadrada de 6 y en el numerador tendré 10. 10 partidos de raíz cuadrada de 6 unidades. Esa es la distancia del punto al plano. Bien, recogemos el apartado B, lo hacemos un poquito más pequeño, lo colocamos en su sitio y vamos a abordar el apartado C, que me plantea que determinemos el plano que contiene la recta R y es perpendicular al plano pi. Bien, vamos a darle nombre al plano que buscamos, por ejemplo pi', y vamos a recopilar los datos que me proporciona el problema. El plano contiene a la recta R, es decir, R está contenida en pi' y es perpendicular al plano pi. Pi y pi' son perpendiculares. Veamos gráficamente la situación que se nos presenta en este apartado C. Vamos a representar el plano pi con el que estamos trabajando y queremos hallar un plano pi' que sea perpendicular a pi. Vamos a llamarle a este plano que acabamos de dibujar pi'. También sabemos que la recta R está contenida en este plano pi'. La representamos. Esta es la recta R. Y también sabemos que para hallar la ecuación general de un plano necesitamos un punto del plano y dos vectores directores. Bien, pues vamos a ver si somos capaces de determinar dos vectores directores que me tienen que proporcionar, como es lógico, direcciones distintas y un punto del plano pi'. Como primer vector director puedo coger el propio vector director de la recta R, de sub R. Luego, como punto del plano pi', como R está contenida en pi', puedo coger cualquier punto de R. En particular voy a coger el punto P sub R, que me valdría, por supuesto. Y ya como segundo vector director de pi', puedo coger el propio vector normal del plano pi. Bien, pues con esos tres elementos ya tenemos la posibilidad de calcular la ecuación general del plano. Esos elementos los tenemos del apartado anterior, los copiamos y ten en cuenta que la ecuación general del plano pi' me viene determinada por ese determinante de orden 3 igualado a 0, donde en la primera fila se coge x menos la primera coordenada del punto, es decir, x más 1, y menos la segunda coordenada del punto y z menos la tercera coordenada del punto. La segunda fila del determinante se corresponde con las coordenadas del primer vector director 2, 1, 0 y la tercera fila se corresponde con las coordenadas del segundo vector director 1, menos 2, menos 1. Se iguala a 0 ese determinante y vamos a calcularlo por la regla de Sarrus. Multiplicamos la diagonal principal, obteniendo menos x menos 1. A continuación la paralela y la esquina, es decir, menos 4 por z menos 1 es menos 4z más 4. Y ya por último la otra paralela con la otra esquina, pero como tengo un 0 por aquí se me queda en 0. Ahora menos, abrimos paréntesis y multiplicamos en la diagonal secundaria. Tendría z menos 1. A continuación la paralela en la esquina, es decir, menos 2 por y menos 2, es decir, menos 2y más 4. Copiamos y ya por último la otra paralela, 0 menos 2 por x más 1, que es 0. Bien, y ahora lo único que tienes que hacer es igualar a 0 y vamos a ir agrupando términos. Aquí tenemos las x, solamente hay una, menos x. Vamos con las y, solamente tengo una, tengo menos 2y, es decir, más 2y. Y ya las z, tengo menos 4z menos z, es decir, menos 5z. Ya por último los números, tengo menos 1 más 4 que es 3 y
menos 1 más 4, que es 3, pero tengo un menos delante, 3 menos 3, 0, con lo cual tengo menos x más 2y menos 5z igual a 0. Luego la ecuación general del plano pi' es menos x más 2y menos 5z igual a 0. Bien, aquí se acaba el problema, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.